Hola amigos, buenas tardes, qué gusto saludarlos. Estamos en esta nueva entrega del repositorio fiscal. Hoy tenemos como invitado de la continuación de la cápsula que habíamos grabado previamente al doctor José de Jesús Suárez Mariscal, quien es doctor en materia fiscal, especialista en materia tributaria, en materia de cumplimiento de obligaciones laborales. Y bueno, pues qué gusto tenerlo, doctor, qué gusto tenerte por aquí. Muchísimas gracias, muchísimas gracias también, próximo doctor, maestro Jesús Reynoso. Gracias. Te agradezco mucho que nos hayas acompañado, que hayas atendido la invitación de la vez pasada. Y bueno, pues empezamos con el análisis y la conclusión de forma concreta y objetiva, que es lo que pretendemos en esta charla. Bienvenidos al repositorio fiscal. Muchas gracias. Agradecer nuevamente la atención que nos brindan por aquí las personas de la empresa Tax Editores y agradecer también al equipo de producción que amablemente nos acompañan. Muchas gracias. Bien, pues habíamos estado platicando de las multas que vienen en código como reformas, que vienen muy nutridas, por cierto. Entonces, precisamente queríamos seguir con este concepto que habíamos abierto en la primera charla y sí me parecería que podemos ir aterrizando en algunos conceptos muy concretos. Jesús, ¿nos podrías compartir la primera lámina que tenemos de multas? Y si gustas plantearnos la modificación que hubo legislativa o la creación legislativa, porque las reformas pueden ser modificaciones o creación legislativa nueva, y en este caso pues es mixta esta reforma, ¿sí? Entonces, Sí, efectivamente. Como bien comentas, bueno, pues tenemos también multas relacionadas con lo que es la ley del impuesto sobre la renta. Estas multas pues vienen aquí con unos agravantes en la fracción quinta del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación, que recordemos que se encuentra dentro del apartado de las multas. Y vienen pues algunos incumplimientos. Los incumplimientos en el artículo 76 pues prácticamente obedecen a personas morales. Y estas son con multas que se refieren a una imposición del 55 al 75% de las contribuciones emitidas con excepciones al comercio exterior. Estas mismas incumplimientos que se tienen dentro de las fracciones novena y doceava, pues hablan justo en la deferencia que le hacen a las empresas maquiladoras para que procesan mayoritariamente sus artículos en México, y también en la fracción, en lo que se refiere a la fracción novena, pues no es otra cosa más que el conjunto de obtener y conservar toda la documentación que tengan que ver con partes relacionadas que incluyan el nombre, lo relativo a la nacionalidad, etcétera, etcétera, y que guarden la mecánica de lo que marca el artículo 180 de la Ley de Impuesto a la Renta, que no es otra cosa más que los métodos para llevar a cabo las actividades para obtener los estudios de precio de transferencia. Recordemos que pues, a través de lo que se maneja en el artículo 76A del mismo ordenamiento, la impuesto a la renta, pues habla de diversas declaraciones, Jesús. Y la verdad es que sí es una carga bastante severa para los contribuyentes que tengan este tipo de obligaciones derivadas con partes relacionadas, y pues son declaraciones tales como la declaración maestra de partes relacionadas, la declaración de información local también de partes relacionadas, y la declaración de información del país a país, que también deberán de estar emitiendo este tipo de contribuyentes, en las cuales generalmente pues se infiere mucho para que las actividades sean supervisadas por la autoridad fiscal, y desde luego que tengan cualquiera de las mecánicas de lo que marca el artículo 180, que ya me refería a él, y pues ahí están valuados
o contemplados los métodos, entre los cuales destacan el método comparable, el método de precio de reventa, el método de costo adicionado, el de partición de utilidades y el de márgenes también de, de transmisión. Entonces, estas multas van relacionadas prácticamente con lo que son partes relacionadas y desde luego, regulan mucho la parte de los ingresos y las deducciones y también le dan la posibilidad a la autoridad de que pueda cuantificar los ingresos y las deducciones de un contribuyente que tenga operaciones con comercio exterior al amparo de cualquiera de los métodos que acabamos de mencionar. Aquí me parece sumamente interesante resaltar que las obligaciones tributarias no son solamente obligaciones financieras o de pago, ¿sí? O pecuniarias, son obligaciones de presentación de requisitos, de cumplimiento de requisitos, como estamos viendo aquí una serie de cumplimiento de requisitos. Entonces, efectivamente, no hay un incremento de impuestos, pero sí hay un incremento de recaudación a través de las multas, porque se incrementa de un 50 a un 75%. Cuando a mí me parecería que la conducta es todavía la misma conducta que se estaba regulando ya previamente. No entiendo yo cuál sería la justificación de aumentar esta infracción o esta multa derivadas de las mismas infracciones, porque no estamos previendo una justificación auténtica de por qué estamos ya teniendo este incremento de esta recaudación a través de aprovechamientos que son las multas, Ajá. cuando entendería yo que quizás el tema de proporcionalidad no se está considerando, pero yo me pregunto si hay una justificación auténtica, ¿no? Es decir, si no vas a modificar la conducta o si vas a proponer que con este incremento de sanciones, pues, la conducta del infractor vaya a superar aquella conducta no deseada de la infracción. Sí, bueno, sí rebasa desde luego los criterios que bien acabas de mencionar de proporcionalidad sobre todo y equidad. Sin embargo, este Congreso está obedeciendo mucho la parametrología que le está enviando la OCDE. La OCDE sí está haciéndoles mucho hincapié a los países, no solo a México, sino a todos los países que son miembros de la OCDE, de que sancionen de forma muy severa las prácticas desleales que van atentando contra la economía local de cada uno de los países. Y este es el razonamiento que encontramos en un incremento de las multas de un 50 a un 75% dentro de las agravantes que tienden a regular de todo lo que tiene que ver con obtener y conservar la documentación con partes relacionadas. Que entiendo que sería también un tema de compliance y previendo las prácticas anticorrupción, es decir, o promoviendo las prácticas anticorrupción de la iniciativa privada y también de los entes públicos. Entonces, sí puedo entender la trascendencia de los órganos internacionales o los organismos internacionales, pero lo que no alcanzo a ver la justificación es en el tema constitucional porque pues tenemos parámetros constitucionales y aquí viene esta disyuntiva, ¿no? ¿Cuándo aplicas la ley nacional y cuándo tienes que reconsiderar los parámetros internacionales? Eh, te- Definitivo. Creo que es una recomendación para nuestro público que nos sigue a través de estas cápsulas, Jesús, pues sería que estén muy, muy en contacto con sus asesores, con sus dictaminadores en precios de transferencia, para que no vayan a caer en una de estas infracciones que, bueno, se modifican para este año 2022 y que desde luego, tiene implicaciones muy, muy, muy severas en cuanto a las personas morales que estén relacionando partes en el extranjero. sí, coincido contigo. ¿Te parece si pasamos al siguiente punto? Porque tenemos... Sí, fíjate que hay muchísimas, muchísimas modificaciones en este año, entonces justo, otra también muy severa, pues es la cancelación del CFDI. Como bien nosotros hemos visto, se incluye una nueva multa por la cancelación de comprobantes fiscales fuera del plazo. Y para ello, muy seguido nos están preguntando, Jesús, bueno, ¿y cuál es el plazo para la cancelación del CFDI?
Conforme las reglas de carácter general que tenemos para este año del 2022, pues está estipulando que el término del tiempo que se tiene que hacer es que sea dentro del mismo ejercicio que se expide el documento. Es decir, que tenemos todo el ejercicio fiscal para poderlo cancelar. Y que las facturas que sean emitidas por algún contribuyente de la lista negra, pues también habrá una multa del 55 al 75% del importe de cada factura. Esto pues también para evitar que pues haya por ahí que se siga incrementando la evasión fiscal. Sí, fíjate que hablando de proporcionalidad, continuando con el punto que veníamos llevando de qué tan grave puede ser el monto, si yo pienso en el mínimo que es el 5, ya el 10 ni siquiera quiero pensar. Imaginemos que una persona emitió un CFDI acumulado para un cliente que le debía 1 millón de pesos por servicio, no le pagó en todo el año. En diciembre le comenta que ya le va a pagar, le emite el CFDI y el último del año todavía le está diciendo que le va a pagar. Al final de cuentas trasciende el año y no le pagan. Y luego, ¿qué va a suceder? No le pagaron porque tenía ya un tema quizás de recuperación de cartera, vencida por de prestación de servicios que al final el cliente le hace una promesa de pago y luego no la cumple. Ahora tiene cuenta no cobrada, pero ahora tiene también que pagar el 5% que estoy considerando el mínimo, que son 50,000 pesos, ¿no? Sí, Entonces, es correcto. es una atrocidad el nivel de no regulación exacta sobre este punto. Yo creo que esta es una de las medidas que no se analizaron, no se pasaron por este test de pertinencia y proporcionalidad, que, bueno, hay parámetros de la Corte para aplicar los test de proporcionalidad, pero además Es correcto. también la razonabilidad, y entonces creo que es muy desafortunada esta medida. Y yo complementaría que aun cuando se cancelaran los FDIs dentro del ejercicio fiscal, pues el contribuyente no se exime de tener la documentación que respalde dicha cancelación. Ujú. Entonces, adicionalmente que pueda cancelarlo, o sea, que lo pueda cancelar dentro del mismo ejercicio, pues le dan la carga fiscal, la carga administrativa de poder tener toda una serie de documentación que respalde el por qué lo canceló. Entonces, realmente es una carga administrativa muy severa que se está también incrementando hacia el contribuyente, porque en muchos de los casos no hay casi respaldos del por qué se cancela un CFDI. Al adicionar esta infracción en el Código Fiscal, pues desde luego que debemos de tener un respaldo para poder explicar claramente el por qué se canceló. Sí, pues bueno, tenemos todos estos bemoles y aparte, bueno, ya viene esta cereza del pastel que me parece que va a ser un tanto triste, ¿no? Bueno, pues, ¿te parece si pasamos Sí, al siguiente y, punto? y sobre todo recalco esa multa de los contribuyentes que estén en el 69B o que no hayan estado y que ya después estén, bueno, el contribuyente tiene 50 días para poder aclarar que hizo la operación y así evitar la sanción, o sea, porque también es una sanción que, bueno, va aparejada obviamente con la cuestión del CFDI cuando se utilizan comprobantes de los contribuyentes que están en el 69B o bien que todavía no han aparecido, que esa es una de las principales conductas que luego se nos suelen presentar en el campo profesional. Oye, pero Adicionalmente, pues también tenemos, perdón, perdón, antes de no, sí, adelante. continuar con este tema, y ya que tocamos el tema del 69B, pues es el tema, es la misión imposible, ¿no? De quienes tratamos de acreditar de nuestros clientes las operaciones auténticamente realizadas, porque parece que hay un criterio ya muy férreo de no reconocer que hay una operación auténticamente realizada y cuando puede ser un EDO parcial, es decir, que utilizó parcialmente que utilizó perdón, un EFO parcial, es Ujú, decir, Maifo, ujú. personas que sí tienen operaciones auténticas, operaciones materialmente reales, frente a otras operaciones que no son reales, ¿no? Entonces, estos son los que conocemos como EFOs parciales. Cuando tratas de acreditar una persona que sin saber que tenía esta característica, el emisor, el EFO, pues resulta ya un tanto complicado que la autoridad tenga un parámetro de reconocer
que sí realizó las operaciones materiales, la materialidad de operaciones, y más adelante nos vas a compartir esta multa donde se restringe ya un criterio de regular la realidad, la realidad que pueda ser demostrada frente a esta situación, ¿no? Del 69B cada vez tiene una visión más oscura para el contribuyente. Definitivamente. Pues si me lo permites, Jesús, avanzamos en esta plática, en esta charla de infracciones y multas. Y pues las instituciones financieras tampoco escaparon a la, a la parte sancionadora de la autoridad fiscal. Por ahí tenemos el artículo 32B que pues le da la obligación a la autoridad financiera, a la institución financiera, perdón, pues de obtener mucha información y entre la que destaca principalmente obtener el nombre, la denominación o razón social, la nacionalidad, la residencia, la fecha y el lugar y el domicilio, el correo electrónico, un número telefónico, medios de contacto, que también los tiene que tener ya la institución financiera, o sea, si no los tiene el SAT, ya se los está delegando a la institución financiera para que también los tenga y si no lo va a sancionar. Cualquier medio de contacto para que la misma autoridad también determine a través de reglas de carácter general cuál pudieran ser, el RFC o su equivalente tratándose de extranjeros y también si no tienen un RFC, bueno, pues a lo mejor una clave de registro del registro poblacional de los cuentavientes. Entonces, es mucha la información que ya le están también pasando la estafeta a las instituciones financieras para que tengan un padrón de este tipo de datos, para que también la autoridad fiscal pues tenga como un archivo adicional para ver dónde puede localizar a los contribuyentes. Aquí me brinca inmediatamente la idea de que las instituciones financieras son uno de los brazos fiscalizadores involuntarios quizás o voluntarios, no lo puedo saber, pero sí sé que es efectivamente cómo se realiza, que le consignan mucha información al SAT. Y el hecho de que las estén infraccionando, no sé si fue así como un regalo de infracciones para todo mundo con la reforma, porque le estás pegando a uno de tus mejores auditores, ¿no? Digo, una auditoría velada o un intercambio de información que se le está otorgando constantemente a la autoridad fiscalizadora a través de las instituciones financieras y bancarias. Entiendo los esquemas de control, entiendo los esquemas de limpieza anticorrupción, pero aquí, desde el punto de vista de las financieras, pues yo estaría pensando que también les están pegando a sus mejores aliados, ¿no? Definitivamente. Y bueno, pues las instituciones financieras, pues lo que están haciendo conforme al artículo 32 bis también del Código Fiscal de la Federación, pues es alinearse a los estándares para el intercambio de información sobre cuentas financieras en materia fiscal, ¿verdad? Bajo la recomendación adoptada por el Consejo de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Lo están adoptando, lo están metiendo directamente en código y bueno, pues ya están haciendo lo que bien acabas de comentar, están haciendo un auditor invitado también para las mismas instituciones financieras para que colaboren en esta parte de la fiscalización. Y esta implementación, paulatina que han hecho de FATCA, que sí me parece que, bueno, pues va hacia adelante y, bueno, ahí está, ¿no? Esperemos que la transparencia en todos los ámbitos se haga latente. Este, Bien, pues avanzamos, si me lo permites, mi estimado Jesús. con muchísimo También gusto. pues tenemos una sanciones también a los proveedores de certificación autorizados y esto pues en relación a que no informen adecuadamente cualquiera de los datos que están contenidos en el 29A del Código Fiscal de la Federación, entre los que ya sabemos nosotros cuáles son esa información, ¿no? Entre los que destaca el RFC del contribuyente, su nombre, el régimen fiscal, tratándose de contribuyentes que tengan más de un establecimiento, pues que señalen el establecimiento en donde se emite el comprobante, el folio, el lugar y la fecha de expedición, el RFC a quien se le emite el contribuyente, el comprobante, y también pues el uso genérico del RFC cuando también se tenga que hacer para operaciones con público en general,
pues que se emitan también los comprobantes respectivos. Entonces, bajo reglas de carácter general, pues también a los mismos PAC, como les conocemos a este tipo de especialistas en la facturación de generar los FDIs, porque ellos son los que realmente lo generan, pues también les están haciendo observaciones. Sí, entonces continuamos con esta visión de hace un momento que te comentaba, pues están tomando un rasero y al parecer parejo a todos los colaboradores del SAT, ¿no? Definitivamente. Otras obligaciones en materia de contabilidad que también tenemos, bueno, pues destacan lo que viene por aquí en el artículo 32A y 32H, ¿no? Dentro de lo que destaca el 32H, Jesús, quisiera comentarte que pues obviamente ya también incluyen una declaración de situación fiscal para ciertos contribuyentes que tengan que emitir dictamen dentro de su misma declaración anual y dentro del cual va a tener que agregarse un informe adicional y este pues va a salir mediante reglas de carácter general el formato que se va a utilizar. Obviamente que hay ciertos contribuyentes que podrán optar conforme al 32A del mismo código de dictaminarse para efectos fiscales y pues bueno, destaca que tenemos unos que sí son obligatorios y tenemos unos que son opcionales. Y entonces, si tú tienes más de 122.814.000 pesos de ingresos, tienes activos que pasen conforme a regla, en un cálculo que se emite en reglas de carácter general superior a 97.023.000 pesos, o bien tuviste un promedio de trabajadores sacando una media mensual por lo que es el ejercicio pasado que supere estos 300 trabajadores, pues podrás optar por este dictamen fiscal. Entonces recordemos que, pues bueno, estas obligaciones en materia de contabilidad, pues también van muy relacionadas con lo que maneja el artículo 42 y en lo que se refiere justo a la responsabilidad solidaria y a la comprobación de que el contribuyente esté enterando las contribuciones retenidas principalmente. Aquí quiero resaltar, tocayo, que esta edición de la fracción decimonovena em, que regula la expedición de CFDIs por cuenta de terceros, tiene un efecto de control auténtico para grupos. Por ejemplo, si a una empresa del grupo tiene cancelación de sellos un tercero de este grupo o cualquier tercero está emitiendo los sellos, los FDIs por cuenta de esta otra persona, viene esta infracción. Entonces, esta infracción viene a controlar, es un efecto de control para que no se salten esta parte. Cuando alguien tiene los sellos cancelados, pues que lo haga a través de uno de sus grupos filiales, no de sus empresas filiales. Entonces, creo que sí viene muy interesante tener claro que no es ya posible hacer esta práctica dando como resultado que quien tiene sus sellos cancelados tiene que resolver directamente el tema de sus sellos cancelados. Es correcto. Pues avanzamos porque el tiempo nos apremia. Otras infracción que también es pues bastante, ha sido muy mencionada en todos los medios fiscales y en todos los medios empresariales, pues es justo esta sanción que va de 400 a 600 pesos por cada CFDI que se emite que no cuente con los complementos correspondientes. En esta parte, recordemos que por ahí el 1 de septiembre del año pasado entró en vigencia la versión del CFDI de 3.3 para que los contribuyentes pudieran expedir complementos por cada factura electrónica que sea pagada bajo la modalidad de PPD, es decir, de pago en parcial o diferido. Esto pues va directamente relacionado para que la autoridad pueda fiscalizar el IVA concretamente. Está intentando inhibir malas prácticas. Si bien va a ayudar al SAT a dar con personas que evadan sus obligaciones fiscales y con los que vendan documentos apócrifos, que pues es una práctica que se había dado muy excesiva en el pasado, pues para identificarlos también va a pasar cierto tiempo y en ese cierto tiempo pues en el cual los evasores pues van a crear más empresas, ¿no? Que es algo que ya veíamos que se venía suscitando para seguir con la simulación de las operaciones. Es de todos conocido que usualmente ese tipo de contribuyentes a los 18 meses estaban creando empresas nuevas
para terminar con las anteriores y pues bueno, con esto obviamente poder continuar con esta simulación de operaciones. Es un proceso extra, adicional, esta parte de emitir los complementos, volviendo al tema de complementos, que pues desde luego le va a costar más al contribuyente. ¿Por qué? Porque va a tener que tener un costo administrativo de estar verificando, ahora sí, concretamente, que si está emitiendo con método de pago PPD, que tiene que estar emitiendo el complemento. Y si no lo hace, pues va a tener una multa de este importe por cada uno de los documentos que haga, ¿verdad? Entonces, es una práctica que pues también viene severa para los contribuyentes en este año 2022. Sí, imaginemos que una empresa tiene sus operaciones en cuentas por cobrar diferidas, que si nos situamos en la situación económica actual, pues la mayoría de las empresas funciona así. Yo veo difícil que las empresas facturen para pago inmediato, ¿no? Entonces, eh, esta medida me parece que se podría potencializar a nivel macro y generar una recaudación importante para las arcas del país, previendo este incumplimiento, ¿no? Y no hablo del incumplimiento voluntario del contribuyente, hablo de factores ajenos a la voluntad de cobro del contribuyente. Completamente de acuerdo. Y bueno, continuando con nuestro tema de la cápsula, pues también vienen infracciones para los beneficiarios controladores. Y pues recordemos cuál es la figura de un beneficiario controlador, que podrá ser una persona física o bien un grupo de personas físicas que ejerzan control a través de la titularidad de ciertos valores por contrato o por cualquier otro acto jurídico para imponer directamente o indirectamente decisiones en asambleas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, pues aquí tenemos la infracción que está contenida en el artículo 32b ter del Código Fiscal de la Federación, en donde se establece la obligación de mantener actualizada la información de los beneficiarios controladores. Es decir, la autoridad quiere saber específicamente quién está tomando las decisiones en cualquiera de los grupos financieros, también en fideicomisos y en cualquier otra forma jurídica que se llegue a tener esta figura de beneficiario controlador, lo cual pues es obviamente es muy adecuado para que evitar ambigüedades y desde luego tener bien ubicado el nivel de autoridad que ejerce una persona o un grupo de personas sobre un grupo o diversos grupos empresariales. Y bueno, aquí al tratarse de grupos empresariales, de conglomerados de grupos empresariales, las infracciones son bastante altas. Podemos observar que el no obtener o conservar o presentar la información conforme a los medios formados y formatos que establezca el SAT, la multa oscilará entre 1.500.000 y 2 millones, Muy severas las multas, ¿verdad? pero además es por cada beneficiario controlador. Es decir, Exactamente, por cada uno. sí, es por cada uno. Entonces, ya estamos hablando de multas, pues, cuantiosas. Otra de las multas es no mantener actualizada la información correspondiente, y esta oscila entre 800.000 y 1 millón de pesos, nuevamente por cada beneficiario. Y por último, presentar la información incompleta, inexacta o con errores. La multa sería de 500 a 800.000 pesos por cada beneficiario. Es decir, tenemos que multiplicar y hacer una combinación, y el efecto de multas que le va a tocar a cada beneficiario pues podría ser muy grave, lo cual resulta así en un esquema de control muy férreo. Lo que se recomendaría es que las personas tengan esquemas de controles de implementación de compliance, porque aquí entiendo que es ya estrictamente indispensable tener este esquema de control, porque sería muy posible incurrir en infracciones que pues me parece que son bastante elevadas, ¿no? Y con independencia de las multas, también creo que sería conveniente que nosotros también demos un punto de vista todavía fino en esto. Es que este tipo de multas genera un incumplimiento, entonces genera una opinión negativa para para la carta del contribuyente, ¿verdad? Entonces, pues se va a emitir una opinión negativa de conformidad con el 32D del Código Fiscal de la Federación, y adicionalmente de los montos tan severos que ya justo ya nos comentaste, pues tendríamos también que lidiar con ese tipo de opiniones negativas, que desde luego el tener una opinión negativa en compañías de este tipo y sobre todo también en compañías que tengan eh,
emisión de valores para el gran público inversionista, pues desde luego que es algo catastrófico. Sí, sin duda, así que pues me parece que es una invitación muy clara a implementar medidas de cumplimiento, a tener un compliance de cumplimiento en materia tributaria, en materia financiera y en materia paralela, que sería la laboral, por ejemplo. em, Son las que yo veo estrictamente indispensables tener implementadas en la empresa para que no vaya a tener este tipo de resbalones. Tenemos otra modificación también dentro del mismo código, dentro del artículo 86A, fracción cuarta, en el cual se establecen ciertas facilidades para que no se destruyan envases vacíos, principalmente de bebidas alcohólicas, ¿verdad? Y esto pues tiene una implicación pues muy directa. Actualmente vemos que el precio de las bebidas destiladas pues ha subido diametralmente, o sea, se han disparado mucho los precios. Al hacer una investigación de mercado, el por qué los precios han disparado es que prácticamente la respuesta es uniforme en el mercado, no hay envases, Jesús. Sí, Y parece ser que eso está detonando que también hay una facilidad para el SAT, pues para que no destruyan, siempre y cuando pues que apliquen las facilidades que en reglas de carácter general lo tengan. sí, este efecto de reutilización, que quisiera yo pensar también que tiene un efecto ecológico, que tiene un efecto de cuidar ya un poco más al planeta, pues sí parece favorable, pero se me antoja un poquito complicado, ¿no? Bien comentabas que sí ha habido un incremento de este estudio de mercado que compartimos, sí muy sustancial en las bebidas alcohólicas que más de alguno pensaríamos que viene un IEPS muy agresivo, pero no solo es el IEPS, porque le están dando esta facilidad. em, Sin embargo, la implementación de la facilidad sí se me antoja un poco complicada, ¿no? Por el efecto de recuperación de las botellas y luego recordemos que las botellas tienen los marbetes Es correcto. Ujú. pegados, entonces el control de estos marbetes la reutilización, no es el mero utilización de la botella que es reciclada, que esa ni siquiera tendría por qué estar regulada en un tema tributario, pero sí la reutilización de los marbetes, ¿no? Entonces, sí, suena muy interesante que estemos ya evolucionando a unas medidas fiscales que atienden a los cambios climáticos de nuestro planeta. Y bueno, si quieres comentarnos un poquito aquí de Claro, y estas... bueno, y continuando con este tema justo de los marbetes y la parte de la ley IEPS, bueno, pues tenemos ahí modificaciones y adiciones en lo que es el artículo 86, en las fracciones sexta a la fracción novena, y pues es justo endurecer las medidas sanitarias cuando se hace la elaboración de las bebidas alcohólicas. ¿Por qué? Pues porque obviamente hoy por hoy sabemos que la cuestión sanitaria pues se volvió algo francamente esencial, ¿verdad? Y aquí destaca un detalle también muy interesante que es pues la omisión de realizar la lectura del código QR del marbete en establecimientos que realicen la apertura de bebidas alcohólicas para su consumo final. Y bueno, pues ahí analizando un poquito la legislación específica, por ahí el artículo 19, fracción 24 de la ley del IEPS, está muy especificado que los establecimientos de consumo final, fíjate lo que maneja la misma legislación, tendrán la obligación de realizar en presencia del consumidor la lectura con un dispositivo móvil del código QR del marbete que se encuentre adherido a los envases o impreso en las etiquetas que vengan adheridos a los mismos. Y esto es una práctica que de no realizarse ya en el futuro, la misma autoridad pues va a imponer una multa de 20,000 a 50,000 pesos por cada ocasión que el contribuyente no lo haga, o sea, en este caso el bar, el restaurante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces creo que sí vale la pena resaltar esta infracción, sobre todo con esta parte del código QR. ¿Tú qué opinas? Oye, ayer, sí comentábamos previamente esta disposición muy sui generis, muy particular, porque definir por cada ocasión, bueno, para empezar, pensaría yo que tienes que servirle al consumidor de una bebida alcohólica en su mesa o frente a tus ojos y luego hacer este registro del código QR, ¿no? Porque es lo que dice la legislación. Así Ahora, es.
¿Qué Sí. tan operativa puede ser esto? Pues si va una persona con su grupo de amigos a ver el partido de fútbol o a ver, no sé, cualquier evento, em, y estás pidiendo las bebidas, es muy complicado que desde el barman esté controlado esta situación, ¿no? Es decir, cómo van a ir a servirles a las personas. Pero además, em, el tema de control que implica la seguridad de la autenticidad de lo que se le está sirviendo al consumidor es muy importante. Es decir, es un tema de salud que viene regulado de forma paralela. La medida suena muy interesante, pero hacerla operativa me parece muy complicado. Ahora, ¿qué es cada ocasión? Cada vez que alguien pide que le sirvan otro shot de tequila, o Sí, sea, está muy confuso esa denotación, ¿no? O sea, por ujú. cada ocasión, o sea, cada vez que agarras la botella, cada vez que le pidas una bebida, a la primera vez que la abras, sí está muy, muy, muy confuso. Sí, además, bueno, parece que también es un control volumétrico, ¿no? Desde luego que es tendiente a, pues a que no haya evasión en la parte del IEPS. Y bueno, pues algo también que va aparejado en la parte de las bebidas, pues también es infracciones que se tengan con la parte de enajenación y producción también de cigarros y otros tabacos labrados. El artículo 86G del Código Fiscal de la Federación pues hace una determinación de 10 a 20 pesos de infracción por cada cajetilla conforme al mismo ordenamiento en el mismo artículo en el inciso H. Y pues desde luego, pues esto va muy tendiente a que, pues según un estudio que realizó la Secretaría de Salud, se estima que 8.8% del consumo de cigarrillos a nivel nacional, pues es de contrabando o no paga impuestos. Recordemos que este código de sesiones para trabajos labrados y con cigarrillos o cigarros hechos a mano, ¿verdad? Como pueden ser los puros. Sin embargo, pues la misma autoridad a través de lo que le llamamos nosotros la AGAF, que es dependiente del SAT, pues realizó un decomiso de 5 millones de cigarrillos que pues no contaban con estas especificaciones del Código de Seguridad y son operativos que vamos a ver ya muy, muy frecuentemente, no solamente en grandes tiendas, sino también en pequeñas tiendas donde llegan a revisar estos códigos y que estos códigos no sean apócrifos y que desde luego sean códigos fidedignos y que desde luego hayan pagado la ley del IEPS, hayan pagado sus impuestos conforme a la ley del IEPS y que también pues estén vendiendo un artículo que no sea, como ya bien lo mencionabas ahorita, que no sea apócrifo. Oye, qué triste que se tengan que implementar medidas para que revises la autenticidad de los tabacos labrados o los cigarros, puesto que, bueno, el nivel tan alto que hay de venta de estos productos piratas eh, han llevado a estos controles, ¿no? Es decir, em, parecería que no es un producto, no es básico, eso lo entiendo, no es de la canasta básica, em, y que se promueve la desincentivación en su consumo, Ujú. por eso tiene un IEPS muy, muy alto, ¿no? Muy particular. Recordemos que el IEPS es un impuesto para prever la salud de quienes han consumido algún producto que pudiera afectar su salud, la parte óptima de su salud, y por lo tanto el IEPS tiene este efecto de estar generando un destino auténtico de ¿Es este, correcto? de este impuesto. Por eso lo tiene la gasolina, porque se usa combustible fósil y el uso de combustible fósil genera daños a la salud. Entonces se tendría que estar haciendo pues un fondo de todo lo que hace el IEPS y no utilizarlo en un fondo revolvente, ¿no? Es decir, también hablamos de un destino auténtico de los impuestos o de los tributos, que tendríamos que hacer un comparativo con el derecho presupuestario macrofinanciero que tenemos previsto en el presupuesto de egresos, para ver que no se esté, y en relación con la ley de ingresos, claro, pero verificar que no haya un desvío de este monto, porque es con un destino específico, prever la salud pública de Desde todo el luego. país.
Ujú. Desde luego, aquí nada más quisiera hacer una connotación que yo creo que, bueno, el grupo parlamentario de Morena fue el que hizo esta iniciativa de reforma al artículo 109 del código, que va justo en el tema que estamos tocando, y que, bueno, pues también habla de que los cigarrillos que no tengan el código impreso van a pasar en automático a la propiedad del fisco federal, los van a incautar. Y pues también hay por ahí una ley que es la Ley General para el Control del Tabaco, y en el artículo 56 establece también que quien adultere, falsifique, contamine o altere el producto de tabaco, pues va a tener una penas de 1 o 9 años, porque pues está causando un daño irreversible en la salud de muchas personas, y con una multa de 100,000 veces, de 100,000 UMAS. Si Ujú. recordemos que el valor de la UMA actual del 2022 es de 96.22 pesos, entonces es una infracción de 9,622,000 pesos que tendrá que pagar alguien que infrinja esto. Entonces definitivamente lo están haciendo poco atractivo, ¿verdad? Sí, pero insisto, el tema de la verificación con un código de seguridad por cajetilla, eh, qué bueno que hay un esquema de control, pero también insisto con el tema del destino, ¿no? Y todas estas infracciones derivadas tendrían que ir a ese fondo revolvente para promover la salud pública y que sí es muy lamentable, que es una práctica al parecer más cotidiana de lo común, porque incluso en tiendas de autoservicio y en la tiendita de la esquina también hay cajetillas de estas, ¿no? Entonces, Claro, claro, y en eh, restaurantes de calidad, o sea, de restaurantes realmente reconocidos. Y no solamente cajetillas de cigarros, ¿verdad? Sino también hay bebidas alcohólicas adulteradas, que no son propiamente las oficiales o las que son vendidas por la marca reconocida. el producto que cumplió con la norma oficial mexicana, cubriendo las medidas de seguridad, higiene y sobre todo de salud del consumidor. Y por último, y sin ser tan reiterativos, por los funcionarios y empleados públicos también tienen una sanción que se especifica en el artículo 87, fracción sexta, ¿verdad? Y que es justo cuando no emitan una resolución que se determine que un contribuyente está realizando presuntivamente operaciones inexistentes. Comentamos que pues también esta multa va enfocada a funcionarios públicos que no realizan su labor y que la multa va a oscilar entre 147,950 pesos a 197,270, haciendo poco atractivo, Tocayo, el evento de que un funcionario público pudiera ser tentado por algún contribuyente para que no lo incluyera en esta lista. Recordemos que el 108 constitucional establece quiénes son servidores y funcionarios públicos. Entonces, ya hay una regulación para que cumplan con el ejercicio auténtico de sus facultades, que es decir, con todo el espectro de facultades que le tienen asignadas por legislación, que no lo hagan de forma discrecional, es decir, que no dejen de ejercitar alguna de estas facultades. Y aquí queda muy claro que el ejercicio no discrecional de sus facultades, bueno, también ya tiene un efecto pecuniario. Pero aquí quisiera yo pensar eh, que es cuando no emitan una resolución de alguien que efectivamente era una persona catalogada en el por el artículo 69b, Es porque correcto. esta imposibilidad material que le ha llevado a muchos contribuyentes que no son debidamente catalogados dentro del 69b, y que los continúan manteniendo ahí. Entonces, tendríamos que leer con mucha precisión esta reforma a efecto de que no se promueva el incumplimiento de la legalidad, porque al final de cuentas, determinarle cargas de 69 a quien no las tenía auténticamente, pues es también violar la legalidad. Y tendríamos ahí que ser muy finos en la lectura de esta reglamentación, que si bien dices es para desincentivar a algún funcionario que no fuera a emitir una resolución, pero también tendríamos que pensar que no fuercen a todos los funcionarios a emitir resoluciones sobre la prueba imposible. La prueba imposible es demostrar que no hiciste algo. Definitivo. Y en efecto, en el 69 le des la aplicación exacta de la prueba imposible. Entonces, sí creo que resultaría muy interesante em, que la lectura fuera muy, muy prudente por parte de los servidores públicos a quienes se ven afectados por esta reforma. Bien, pues ya estamos por concluir este repositorio.
Queremos agradecer ampliamente la presencia del doctor José Jesús Suárez Mariscal, experto en análisis e implementación de regulaciones tributarias. Y pues bueno, doctor, ¿qué nos puedes decir para despedir esta cápsula? Gracias. Pues definitivamente que los contribuyentes tengan más contacto con sus asesores, que establezcan políticas de compliance. Definitivamente el tema anticorrupción está presente y desde luego que eso va a hacer que las empresas también florezcan más, pero desde luego acérquense a sus asesores para que tengan una asistencia adecuada. Agradezco tu invitación, tomar la invitación y también desde luego al equipo de producción que nos acompañó durante esta cápsula. Gracias. Pues bueno, te reiteramos nuestro agradecimiento y tienes abiertas las puertas para cuando nos quieras presentar un tema, pues estamos muy complacidos de tenerte siempre cerca. Muchas gracias. Quiero agradecerle también a todos nuestros amigos que nos ven a través de nuestro canal de YouTube. Si les gusta nuestro trabajo, nos pueden regalar su manita arriba y si no les gusta, pues su manita abajo, porque queremos seguir mejorando día con día y también las críticas eh, creemos que nos ayudan a ir mejorando constantemente. Le agradezco también a todo el equipo de producción de Tax Editores y a la revista Práctica Fiscal, con quien coincidimos quincenalmente para esta cápsula y la publicación de la revista. Que tengan una excelente quincena. Gracias.